Hoy, en la historia secreta de Chile. La Quintrala era nieta de una princesa inca. Exactamente. Bruja, azotadora de esclavos, blasfema o mujer fuerte y adelantada a su época. Tenía palabra en una época colonial donde las mujeres no tenían palabra. Los hombres de aquella época también azotaban esclavos. Lo que pasa es que ahora lo comete una mujer. La única heredera de toda la zona central de Chile. Eso le da un poder también muy, muy fuerte. La ley era la ley de doña Catalina de los Ríos. Venía a apagar las luces de la piscina y me encontré con que había una figura, una silueta humana, muy luminosa, y se perdió caminando por entre medio de los tiros alemanes. Esta es la verdadera historia de Catalina de los Ríos y Lisperguer, la famosa Quintrala. También los zoológicos humanos son un negocio. hombres, mujeres y niños encerrados en jaulas. Se armaron escenografías para llevar personas de otras partes del mundo para ser exhibidas de zoológicos humanos. Familias Secna y familias Mapuche literalmente fueron secuestradas y Fueron azotados, fueron dejados sexualmente incluso. Raptados de su tierra natal para convertirlos en objetos de feria. O sea, imagínate lo que es ser raptado, llevado en un barco en estas moles, donde había estaban las enfermedades, uno moría, no se entendía el idioma, nada. Y de repente estaba ahí en una jaula en París, si es que sobrevivía, y después estaba ahí en una en Suiza, si es que sobrevivía. Los crueles zoológicos humanos, en los que se exhibían familias completas de pueblos indígenas que habitaban la Patagonia chilena. Estamos en pleno centro de Santiago, pero también es el centro de uno de los mitos más enraizados en las profundidades de la mente nacional. Estamos hablando de nuestra Lucrecia Borgia, de nuestra propia Elizabeth Bathory, bruja, posesa, ese demonio de cabellos rojos que operaba durante los tiempos de la Inquisición acá en Chile, entre las velas y los tules y la penumbra de nuestra colonia. ¿Por qué este es el centro también de ese mito? Porque acá en esta iglesia están enterrados sus restos. Acá está el Cristo con el que se habría agarrado a gritos durante un momento de su vida. Bajo Agustina, túneles. Y un poco más allá, sus aposentos privados, acá en la capital. Hoy, en Historia Secreta de Chile, intentaremos descubrir quién fue, pero realmente, Catalina de los Ríos y Lisperguer, la Quintrala. Ahora vamos a ingresar al famoso edificio de Estado 215. Es un edificio construido en 1947 sobre antiguos terrenos, casonas, muros de adobe que databan de tiempos de la colonia. Lo interesante, ¿saben cómo se llama este edificio? La Quintrala. Y es aquí donde Catalina de los Ríos y Lisperguer vivía su vida en la gran ciudad de Santiago. ¿Nos puede ayudar a bajar al subterráneo, por favor? Sí. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Buenos días. Pedro López. Usted me dice. Tanto. Ahí. Esta era la entrada del antiguo Pollo Dorado. Exactamente. Lugar muy famoso de la bohemia santiaguina. Ahí está. Por favor. Hace mucho frío acá, ¿no? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es bajar al nivel del Santiago Antiguo. Esto es suelo original de la capital. Hay una caldera, baldosas antiguas, incluso terreno, miren. Territorio quintraliano. Se siente algo muy raro, ¿no?
Debajo de los edificios de Santiago, miren esta tierra negra, están las mejores tierras de cultivo de este país. Es tierra oscura, llena de nutrientes, maravillosa para la agricultura. Acá estaba la casa de la Quintrala. Esto hoy día es una bodega, ¿no? En nuestra búsqueda de vestigios de la presencia actual, hoy, de la Quintrala, vamos a ir a un lugar inesperado. Es un lugar lleno de misterio, de historias, de leyendas transmitidas de boca en boca. Vamos a conocerlo. El lugar al que vamos ahora queda acá al lado y es un conocido restaurante de la antigua bohemia santiaguina. Se llamaba El Pollo Dorado. Hoy es restaurante La Plaza de las Agustinas. Bueno, este es el lugar donde se supone que han ocurrido hechos paranormales, movimientos de cosas, presencia. El lugar donde la casa se conectaba subterráneamente con la iglesia de los Agustinos. Pero hoy es un muro tapiado, es una bodega, no tenemos ese túnel que pasa por debajo, pero el misterio persiste. Los avistamientos, las escuchas, las psicofonías, al parecer, existen. Esto es el epicentro del misterio de la Quintrala como figura paranormal, como demonio de la historia de Chile, sobre la que se han tejido leyendas sobre pactos satánicos, sacrificios, espiritismo y sobre todo, una nube negra de maldad en el epicentro de Santiago de Chile. Lo que muchos no saben es que la imagen de mujer endemoniada que conocemos fue creada 200 años después, con la publicación del libro Los Lißperger y la Quintrala, cuyo autor es Benjamín Vicuña Maquena. La mayoría de nosotros conocemos el mito de la Quintrala y su figura excéntrica a través de un solo origen. Se trata de la novela de Benjamín Vicuña Maquena denominada Los Lißperger y la Quintrala. Tenemos acá una edición que tiene más de 100 años y más o menos dibuja lo que todos entendemos que fue la famosa Quintrala. Dice así: entre las tradiciones y leyendas de pasados siglos que ha conservado indelebles la memoria de las generaciones, existe una, sombría, terrible, espantosa todavía y digna por lo mismo de ser investigada y de ser dada a la luz. Esa tradición es la de la siniestra Quintrala, la azotadora de esclavos, la envenenadora de su padre, la opulenta y responsable Mesalina, cuyos amantes pasaban del lecho de lascivia a sótanos de muerte, la que volvió la espalda e hizo enclavar los ojos al señor de Mayo, la Lucrecia Borgia y la Margarita de Borgoña de la era colonial, en una palabra. Esa tradición existe viva, aterrante, manando sangre todavía. Pero no se sabe más que lo que esa tradición ha conservado en la nebulosa memoria: azotes, voluptuosidades sangrientas, sacrilegios, orgullo, impunidad y, por último, la imagen de aquella reo del infierno suspendida a su puerta por un cabello, que es el resumen popular de la leyenda de la Quintrala, tal cual se contaba hace solo 30 años en la cuna temblorosa de los niños. Eso es todo. Más allá comienza la duda, la oscuridad, la ponderación, el horror. ¿Quién era, en efecto, esa mujer? Bien, pues, señor Vicuña Maquena, de eso se trata el capítulo de hoy. De ver qué hay detrás del mito sangriento, terrible, diabólico de la Quintrala. Descubrir quién era, efectivamente, Catalina de los Ríos y Lißperger. Benjamín Vicuña Maquena no solo fue el gran transformador urbano de Santiago,
también fue un intelectual que quería modelar los valores morales sobre los que se estaba construyendo Chile. Él era un progresista que detestaba a la aristocracia conservadora chilena y quiso describirla y denunciarla a partir de una figura maligna, una metáfora, una bella mujer aristócrata, poderosa, terrateniente y católica, que por debajo escondía un demonio lleno de vicios, crímenes y abuso de poder. La Quintrala era el origen genealógico de los pecados de la élite santiaguina. La leyenda de la Quintrala comienza con ella asociada a hechos paranormales. Viajamos a la quinta región, a los misteriosos y vastos territorios que pertenecieron a la poderosa Catalina de los Ríos y Lisperguer. Ahí, Gonzalo Miquel y Nayabet Varela viven en ese lugar. Ambos nos relatan algunos episodios atribuidos a la leyenda oscura y cruel de la Quintrala. Quiero invitarlos a pasar al jardín para mostrarles un poco lo que es actualmente este espacio que con mi señora armamos, que se llama Espacio de la Quintrala. Este es el único pedacito de la ex hacienda El Ingenio que está abierto a la comunidad. Y nosotros felices con eso. La gente que trabaja aquí y han sentido muchas cosas y tienen el temor de la Quintrala y de las cosas que sucedieron acá muy, muy latente. Incluso se habla de que hay algún lugar donde hay algún tesoro escondido. Eso está muy arraigado, sobre todo en la gente antigua del sector. A mí nunca me ha sucedido nada paranormal. Mi esposo sí ha tenido algunas experiencias paranormales en el sector. Venía a apagar las luces de la piscina y me encontré con que había una figura, una silueta humana, pero la figura era dorada, luminosa. Estaba parado en esta posición, estaba así, con la cabeza un poquito para el lado, y yo salgo de allá y me detuve detrás de la palmera, mirando esta figura que estaba parada aquí. Y de pronto mira hacia el frente, se gira así y parte caminando y pasa por entre medio de todas estas mesas y se perdió caminando por entre medio de los tiros alemanes, digamos, y no volví a rescatar la imagen más. O sea, eso fue lo que me tocó ver. Yo creo que son energías que están aquí todavía, de alguna u otra manera, dándose vuelta. Ponte tú en la noche, yo siento de repente que me botan los libros al suelo. Este sonido, digamos, este sonido, el clásico sonido de la caída de un libro, en donde yo luego, posteriormente, me levanto a la cama a ver qué es lo que ocurre. Y no ocurre nada, pues están todos los libros en su lugar. Me han cerrado puertas también en la noche. Y están las puertas abiertas. Entonces tú dices, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué este tipo de situaciones? El bisabuelo de la Quintrala, el alemán Bartholomäus Blumenthal, llegó junto con Pedro de Valdivia al Valle de Santiago. Se casó con una princesa inca, hija del cacique Talacanta, y fueron padres de Águeda Flores, abuela de Catalina de los Ríos y Lisperguer. Esa abuela es quien inicia a la Quintrala desde muy niña en la práctica de la hechicería, y gracias al dominio de esas artes ocultas habría cometido el primer crimen del que se le acusa: envenenar a su propio padre para convertirse sin demora en la heredera de las grandes riquezas y tierras de la Ligua y Longotoma. Estamos a media cuadra de la Plaza de Armas, en el corazón del Santiago colonial original. Pero esta es uno de los pocos vestigios de ese Santiago colonial, la Casa Colorada o Museo de Santiago Casa Colorada. Vamos a hablar con Andrés Mosqueira, el director del museo, sobre esta mujer tan extraña, la Quintrala. Hola Andrés. ¿Qué tal, Jorge? La Catalina de los Ríos y Lisperguer, la Quintrala, era un demonio, era un personaje mitológico. Antes de que Vicuña Maquena la rescatara un poco de las fauces de la historia, era como la Calchona, como la Llorona, un personaje con el que se asustaban los niños, una especie de bruja de nuestras leyendas locales. La primera gran pregunta que hay que hacer, yo creo, es esta imagen relacionada con lo oculto, lo paranormal, lo demoníaco de la Quintrala. ¿Qué tanto asidero con la realidad tiene? Desde el punto de vista de la historia,
para nosotros lo relevante es, primero, considerar a la Quintrala como un personaje real, porque existió, todo su origen, su tronco familiar está absolutamente documentado en los primeros relatos de la conquista, porque el primero, digamos, de la familia, que es Bartolomé de Blumen, era un alemán, que después le castellanizan el apellido, y lo convierten en Flores, ¿no? Está claramente expresado en los documentos. Llega con Pedro Valdivia. Con la hueste indiana, claro, se instala acá con Pedro Valdivia, se relata que es uno de los primeros carpinteros que se instala acá y él da origen junto con la cacica Talagante, con la cual forma matrimonio. La Quintrala era nieta de una princesa inca. Exactamente. ¿Qué es lo que hace Vicuña Maquena con el mito y con la recuperación de la figura de...? O sea, yo creo que lo que hace Vicuña Maquena es que toma el mito, ¿ya?, y lo reconstruye de una manera más literaria. Él es de los primeros que se dedican a la historia, digamos, más formal en Chile. Barros Arana, Vicuña Maquena. Sí, claro. Y ellos construyen una forma de hacer historia también, que no es la forma moderna de hacer la historia que tenemos nosotros. Y por lo tanto, él sistematiza de una manera bastante antojadiza, para mi gusto, la forma en que se refiere a este fenómeno de la Quintrala. Los mitos parten de un hecho verídico, de una realidad, y de la realidad, la deformación de ese hecho el que va dando la construcción del mito. Claro. Y yo creo que lo que hace Vicuña Maquena más bien es tomarlo y además hacerlo crecer de manera descomunal, además produciendo un estigma sobre la Catalina de los Ríos. La bruja, la mujer despiadada que utiliza artes ocultas para conseguir sus objetivos y saciar sus más bajos instintos, es quizá el más grande de los mitos construidos por Vicuña Maquena en torno a la Quintrala. Este es un libro precioso, de heroínas fundadoras y ciudadanas, de María Gabriela Huidobro, una doctora en historia que hace de editora del volumen. En este libro hay un artículo en particular, se llama La Quintrala, la figura mítica de la mujer en la colonia y el discurso liberal del siglo XIX. Este artículo está escrito por Verónica Ramírez, una doctora en literatura, docente e investigadora de la Universidad Adolfo Ibáñez. En el fondo lo que hace Verónica acá es dejar sentado de plano esta interpretación un tanto chueca que hace Benjamín Vicuña Maquena sobre la figura de la Quintrala. Es muy interesante porque en el fondo estructura esta nueva forma que hemos estado buscando de leer el mito de Catalina de los Ríos y Lisperguer. ¿Cuál es la gracia? Que vamos a ir a conversar con ella. Yo quería preguntarte primero por la situación en particular de Catalina de los Ríos y Lisperguer y su entorno femenino. Mis referencias sobre la Quintrala vienen de Vicuña Maquena, claro, ¿no es cierto?, de la obra del episodio histórico-social, como él le dice, ¿no es cierto?, los Lisperguer y la Quintrala. Por lo tanto, ahí están mis dudas de si es histórico, ¿no? Claro. Es decir, histórico y ficción también, porque es una novela prácticamente lo que él escribe. Pero como tú bien dices, basado en un método historiográfico, porque él va a los archivos, busca los casos, ¿no es cierto?, las denuncias que ella recibió, y va fundamentado en eso, ¿no es cierto?, empieza a construir esta nueva imagen quizá de la Quintrala. Y ahí él dice en su libro que la Quintrala creció en un ambiente de intrigas, de cosas raras, ¿no es cierto?, de ambiciones, de todas estas mujeres que estaban en su familia. Natalia Urra es académica de la Universidad Andrés Bello y especialista en historia de la brujería y la Inquisición durante el Virreinato del Perú. Animales como gatos, gallinas, hierbas y diversas raíces son algunos de los elementos tradicionales utilizados por supuestas brujas y hechiceras para realizar sus ritos, crear sus pócimas o venenos para conseguir distintos objetivos como el amor, la venganza o la riqueza. El imaginario sobre la hechicería define que esta era principalmente amorosa. Sin embargo, los registros dan cuenta que no necesariamente eran para fines amorosos, sino más bien también para fines de poder, fines económicos e incluso fines políticos. Ahora, dado que la mayoría de las mujeres que recurrían a la hechicería eran mujeres solteras, mujeres abandonadas por sus respectivas parejas,
Se pensaba que era netamente para solventar esta carencia y así poder tener una pareja y convivir de un modo convencional en esta sociedad patriarcal y misógina que restringía a las mujeres. Se le acusa de brujería. Sí. Su familia, sus tías son acusadas de brujería también. ¿Qué tanto podemos saber de esas prácticas? Es muy común que en esa época las niñas eran educadas para ser dueñas de casa. Dueñas de casa. Sí. Y por lo tanto, en muchos casos también quedan al cuidado de ciertas empleadas de casa, muchas de ellas de origen indígena. Claro. E incluso como ella tenía su abuela o bisabuela que tenía origen incaico, claro, se puede inferir que ciertas prácticas aprendidas de su familia eran vistas como brujería. La mamá de la Quintrala tiene un proceso también por haber matado a palos a una hija natural de su marido, que él había tenido antes del matrimonio. Entonces Catalina, niña, en el fondo, crece en este ambiente. Según Vicuña Maquena. Según Vicuña Maquena, totalmente depravado, malvado, que lo suma también a que era una niña semialfabeta. Tu tesis es que él estaba en el fondo por negación tratando de instalar también valores liberales, en el fondo decir, la educación es importante, ¿no? Exactamente, o sea, el periodo en el que Vicuña Maquena toma este mito, ¿no es cierto?, y lo lleva al papel y lo publica, ¿no es cierto?, como en su obra, es un periodo sumamente importante, clave. Está toda la idea de establecer un Estado moderno, civilizado, ¿no es cierto? Porque lo que le importa es el progreso, ¿no?, hacia adelante. Entonces ahí Vicuña Maquena toma una figura, ¿no es cierto?, en este caso la Quintrala, y muestra, miren, esto es lo que no debemos ser. No hay que olvidar que esto está asociado, esto es una simbiosis muy, muy potente. Cuando las huestes indianas o el ejército español va a hacer estas entradas a territorio indígena y los descuartiza y los corta, etc., después van a misa. Claro. ¿No? Y después van y tienen todo un proceso religioso, porque además ellos son muy creyentes, lo hacen a nombre también de Dios. Ahora, no quiere decir, porque aquí también hay una controversia. No, digámoslo, los tipos de Punta Peuco van a misa todos los domingos, ¿no? Por supuesto. Es el mismo cristianismo quien define qué debe ser utilizado o no en un tipo de actividad supersticiosa. Para eso nos podríamos remontar a la Ciudad de Dios de San Agustín, donde él define qué es supersticioso y qué no. De ahí entonces que todo aquello que no es autorizado por la religión cristiana pasa a ser parte de la ciudad del diablo y por tanto pasa a ser parte del demonio. Claramente era muy, muy poco probable que alguien se atreviera a hacer públicamente rituales en contra de la iglesia, de la superchería religiosa, digamos. O sea, era un pecado mortal. Ahí ya te tomaba la Inquisición o un juicio canónico y podía purgar una pena muy grave. Pueden haber muchos ejemplos de varones que también hayan simbolizado, ¿no es cierto?, esa corrupción, ese colonialismo, etcétera. Mujer poderosa, etcétera. O sea, molesta, ¿no es cierto? Es algo que para la sociedad hace ruido. Primero, la Quintrala es mujer. Claro. Y es mujer en una época, en un contexto donde las mujeres no tienen poder. Exacto. Pero esta mujer, Catalina de los Ríos, es una mujer, pero además tiene poder. Claro. Y además de tener poder, en el mundo español, el poder está circunscrito a la tenencia de la tierra. Por supuesto. Por lo tanto, además, ella posee grandes extensiones de territorio, de terreno. Muy grandes. Muy grandes. Toda la zona de Longotoma, La Ligua, el Parque La Quintrala, acá arriba en Macul. Bueno, eso le da un poder también muy, muy fuerte. Hoy día nosotros recién en nuestra sociedad, en este siglo XXI, estamos poniendo en tensión la figura de la mujer. Que hace pocas décadas. Hace muy pocas décadas. Claro. ¿Te fijas? Imagínate lo que era eso en el siglo XVI. Era impensado que esa mujer declarara sujeto incapaz relativo por el derecho español. Exacto. Puesta al mismo nivel de los indígenas, que esta mujer tuviera el poder con el cual aparece investiga. La tradición dice que la joven Quintrala estaba enamorada nada menos que de un sacerdote. A los 22 años, su familia intenta calmar y controlar a Catalina, casándola con Alonso de Campofrío, en un matrimonio arreglado por su abuela. Se cuenta que quien los casa es el mismo sacerdote del que la Quintrala estaba enamorada. La pareja se instala en la finca de La Ligua y un año después nace Gonzalo en medio de la alegría de la pareja, su primer y único hijo, que muere poco antes de cumplir los 10 años, dejando a Catalina destruida,
secándole el corazón y abandonando toda misericordia por sus semejantes. Convertirse en una mujer casada no afectó mayormente el carácter de la Quintrala, pero la muerte de su hijo sí la volvió dura e implacable. Finalmente se casa, ¿no? Exacto. Tiene sus enredos, sus enojos, pero sigue más o menos la vida natural. Pero hay un momento clave. Ella se queda viuda. Exacto, sí. Ser viuda confiere a la mujer en aquella época una cierta libertad, ¿ya? Es decir, la mujer casada no tenía derecho prácticamente para nada. No podía ejercer la representación legal, no podía hacer, ¿no es cierto?, legalmente custodiar a los hijos. O sea, había un montón de limitantes. Entonces, hay que entender también que doña Catalina de los Ríos va a ser la única heredera, porque su única hermana fallece también, claro. Sus padres fallecen, de toda la zona central de Chile. Entonces va a tener justamente todos esos elementos que Vicuña Maquena desea criticar después. Las redes de poder, el nepotismo, la corrupción. Claro. Es una buena figura, ¿no es cierto?, para tomar y justamente atacar. Exacto. Y poner ahí en la palestra esta situación. Me llamo Robinson Garrido, soy profesor de Historia y trabajo en el Archivo Histórico del Museo de la Ligua. Mi nombre es Javier Neira, profesor del Museo de la Ligua y me desempeño en el área educativa. El centro neurálgico de todo este territorio que perteneció a don Gonzalo de los Ríos y Encío, padre de la Quintrala, estaba acá en el Ingenio, que hoy pertenece a la comuna de Cabildo. En el año 1626, después de que su abuela, Águeda Flores, casara a esta joven Catalina, ella tenía 22 años, ella vivió aquí en el Ingenio. Si bien este territorio costero pertenecía a otro gran terrateniente español, don Gonzalo de los Ríos compró y finalmente él fue dueño de toda esta zona hasta la frontera con Argentina. Todo lo que es el Valle de la Ligua y el Valle de Longotoma perteneció hasta más allá del límite de la cordillera de los Andes con Argentina. Todo este territorio es de la familia de don Gonzalo de los Ríos Encío, que finalmente quedó solamente como heredera doña Catalina, a quien conocemos como la Quintrala. Esta contraposición entre zona rural y zona urbana tiene que ver también con ese discurso de modernización, ¿no es cierto? Cómo estos sectores rurales estaban totalmente abandonados, o ahí no llegaba la ley, ¿no es cierto? No llegaba la policía, digamos. Ahí la ley era el patrón, exactamente. El que mandaba. Entonces el Fundo del Ingenio, que es prácticamente todo el Valle Central de Chile, la ley era la ley de doña Catalina de los Ríos. Wow. Yo creo que ella se sacudió a los hombres, hizo lo que se le dio la gana, muy adelantada a su época. Ella no le venían con cuentos ni hombres ni nadie. Ella hacía su voluntad y no le aguantaba pelo en el lomo, como se dice en el campo, absolutamente a nadie, ¿ya? Ni siquiera más poderosos, hacía su voluntad y punto. El 13 de mayo de 1647, un violento terremoto destruye casi todo Santiago, incluyendo a la iglesia de San Agustín. En medio del horror y de las ruinas, aparece sin mayores daños la escultura que desde entonces conocemos como el Cristo de Mayo. La leyenda dice que mientras se reconstruía el templo, los curas encargan a su vecina, Catalina de los Ríos y Lisperguer, a que cuide la imagen. Un día, la Quintrala cree notar que el Cristo le reprueba con la mirada por sus conductas. Se enfurece y a gritos le hace saber al Cristo que ella no permite que ningún hombre la mire con esa cara y ordena que la figura sea arrojada a la calle. Estamos en la iglesia de los Agustinos, lugar donde se encuentra el venerado Cristo de Mayo. Conversaremos con el sacerdote Paulo López para develar la verdad sobre la disputa entre Catalina y la famosa imagen. Gracias por recibirnos en esta casa, ¿no? En su casa. Nos están mirando desde atrás, ¿no? Sí. El Cristo de Mayo, que está en la iglesia de los Agustinos, tiene una historia tremenda. Tumultuosa. Muy antigua también, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poquitito la historia del Cristo de Mayo?
su origen? ¿De dónde viene esta figura? El Cristo de Mayo, nosotros tenemos algunos historiadores de la orden que dicen que es la primera talla realizada en Chile, por lo tanto sería la primera escultura chilena, porque es una escultura que se realiza en Chile por el padre Pedro de Figueroa y se termina la obra en 1613, por lo tanto estamos hablando de los primeros tiempos de la vida colonial en Chile. No éramos una colonia tan rica porque no había grandes recursos, entonces había que gestionar todo desde aquí. Entonces se realiza una talla de un Cristo devocional para fomentar la devoción de la gente. El Cristo de Mayo aparece nombrado en su testamento porque ella deja una dote especial para la capilla del Cristo. Ahora no es la única, durante el testamento ella los nombra 9 veces. De hecho, cuando abren su testamento, y uno puede leer la primera parte del testamento, dice que ella está amortajada con el hábito de San Agustín. Ah, mira. Sí, y ella pide además que se celebren misas perpetuas en la iglesia de San Agustín, deja bienes a la orden de San Agustín, tiene una relación muy estrecha con los agustinos. ¿Es un mito la pelea que tiene la Quintrala con el Cristo de Mayo o no? Según nuestra fuente y nuestros registros, sí. Es un mito. Es un mito. Ya. No habría habido ese encontronazo con esos gritos y echarlo a la calle, ¿no? Los hombres que me ponen mala cara. En primer lugar, el Cristo, si bien tiene una estructura muy rígida, tiene 1,80 m de alto y tiene 1,20 m o 1,30 m de largo, es extremadamente pesado. Claro. Se necesitan 4 hombres para bajarlo. No es cosa de llegar y tirarlo a la calle. Y después el Cristo nunca ha salido de esta iglesia, porque después del terremoto del 13 de mayo de 1647, una de las estructuras que queda en pie, de las pocas estructuras, es justamente el lado donde estaba el Cristo de Mayo, que es la nave izquierda de la iglesia. Que es parte de lo que se entiende como el hecho milagroso, ¿no? Que es parte de lo que se entiende, porque son 3 estructuras las que quedan en pie, que es San Francisco, la iglesia de los jesuitas y esta parte del convento de San Agustín. Tras cientos de denuncias de torturas, muertes y abusos perpetrados por la Quintrala durante décadas, en 1660, cuando ya tenía 56 años, recién la Real Audiencia ordena investigar lo ocurrido en la Ligua. Como resultado, se mandó a detener a la hasta entonces intocable terrateniente por el asesinato nada menos que de 40 personas en la hacienda de la Ligua. Y así llega el momento que nadie creía posible. La poderosa latifundista Catalina de los Ríos y Lisperguer finalmente es trasladada a Santiago para enfrentar a la justicia. Su crueldad, los asesinatos, las acusaciones de asesinato y de abuso de esclavos. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, hay efectivamente acusaciones. El cura Salcedo toma nota de varias acusaciones en torno al tema. Los hombres de aquella época también asumaban esclavos. Sí, claro. Los hombres de aquella época también cometían fechoría. Lo que pasa es que ahora lo comete una mujer. O sea, esta figura, como tú bien utilizabas la palabra, entra en competencia con el mundo masculino. Se masculiniza. Entonces, esta mujer al revés, pues rompe ese paradigma, ¿no? Se levanta, se instala y ella golpea efectivamente esclavos. Ahora, para los elementos de la época, los envenenamientos son una cosa que está en la literatura. También es algo usual. Por supuesto. Es una parte de la práctica incluso política, ¿no? En ese tiempo nadie hacía exámenes toxicológicos ni al pollo, ni a nada, como para saber si efectivamente ella había envenenado el pollo para matar a su papá. O sea, en eso te quiero decir que efectivamente hay mucha extracción de datos que van alimentando fuertemente el mito, ¿no? Pero aquí la gente también debería saber que muchas veces hubo juicios por asesinatos, juicios por envenenamiento, que involucran a hombres y no mujeres. Vamos a buscar un quintral. El quintral es un parásito de arbusto que florece en los brazos de los árboles y se alimenta de la savia de los árboles. Da una flor en primavera colorada, muy bonita. Como se dice que la quintral era colorina, el pelo colorado. De ahí que le dicen quintrala, por el quintral. También se dice que con las ramas secas de quintral azotaba a sus indígenas. No le obedecían lo que ella quería que le hicieran. Ahí ustedes pueden ver un quintral sobre esa matita de molle. Ahí tenemos una matita de quintral. Está seca, pero en la punta todavía queda una parte que está coloradita en el árbol arriba. Quintrala tuvo amores con un hombre que era inmensamente rico, que tenía haciendas en Angostura.
y se juntaban en Santiago, en la Plaza de Armas. Tenía por ahí cerca, tenía una casa, la Quintrala, o existía una casa de junta, que sé yo qué, y estaban muy enamorados los dos, pero en esa última cita, después que estuvieron juntos con este gran terrateniente de la Quintrala, él, al lado afuera, sentado en un escaño en la plaza, le dice que hasta aquí nomás llega el amor y que se termina el romance y chao. Obviamente que a ella eso no le gustó, sacó un puñal y lo clavó, dicen que fueron 17 o 18 veces, lo apuñaló sentado lo mató ahí mismo. Pero ella siempre andaba trayendo un indígena que la acompañaba, que era como un guardaespaldas, que tenía que estar al servicio de todos. Obviamente que le echaron la culpa al indígena lo colgaron, obviamente, te fijas tú, pero ella salió libre de polvo y paja, ella no fue. Porque el machismo se lo sopló, era ella y lo demás. Chao, no tenían con cuento. Finalmente, la Real Audiencia consigue echarle el guante a la Quintrala, a Catalina de los Ríos y Lispberger, a pesar de las redes de poder y todos los contactos que ella tenía, y es trasladada a Santiago para ser enjuiciada por esos tribunales de la época. Sin embargo, en el intertanto, esta mujer de avanzada edad para la época, 60 años, era ancianidad completa, redacta su testamento y lo hace de manera muy oportuna, porque a los pocos días fallece. Es enterrada en los Agustinos y la Quintrala por última vez logra zafar a la justicia, porque fallece antes de ser sentenciada. Vamos a ir al archivo a ver si este documento extraño, lleno de referencias a misas a perpetuidad, dinero, velas, para asegurar la vida eterna, realmente existe. Acompáñenme. Esto que Pedro acaba de sacar de la bóveda es el testamento de Catalina de los Ríos y Lispberger. Hay que decir que no es ella la que escribe, no es esta su tipografía, nada, claro, su caligrafía. El escribano, como te digo, es Pedro Vélez, que tiene una letra, como podemos apreciar, un demoníaca. Poco complicada de leer. De hecho, Vicuña Maquena dice que para poder leer a Pedro Vélez habría que tener pacto con el diablo. Buenísimo. Vamos a recurrir a la transcripción que hizo Emma de Ramón. Doy fe que hoy día, de la fecha de este, vi de muerta, al parecer naturalmente, y pasada de esta presente vida, a doña Catalina de los Ríos, la cual estaba amortajada con hábito de San Agustín en las casas de su morada. Doy al presente de la ciudad de Santiago de Chile a 16 de enero de 1665. Y aquí está la firma. Pedro Vélez, escribano público. Mando que el día de mi entierro, si fuere hora y sino el siguiente, se diga por mi alma, por los religiosos de San Agustín, de esta ciudad, misa de cuerpo presente, responso, diácono y subdiácono. Es decir, especifican los ritos, las horas, los concurrentes, la estructura del ritual con mucha precisión. Catalina de los Ríos y Lispberger mandó vender una cantidad de tierras para pagar deudas, pero también con el dinero sobrante que se hicieran misas a perpetuidad. ¿Y a nombre de quién? Y aquí viene algo muy interesante, que es un poco, pertenece a la leyenda, ¿no? Dice: mando y es mi voluntad que se impongan ascenso 6.000 pesos a 8 reales de principal y los 300 pesos que rentan se gasten cientos de ellos en la fiesta de nuestro padre Agustín y los otros 200 pesos en la fiesta del Santo Cristo, que se celebra, y aquí dice claramente, cada año el 13 de mayo. Es decir, la Quintrala dejó misas a perpetuidad para celebrar al Cristo de Mayo, con el que se le asocia en la leyenda, ¿no? Después de leer este documento que es impresionante, ¿no? Además que está muy dañado por el tiempo, ¿no? Son en el fondo las palabras y la voz de la Quintrala a través del escribano. Estamos hablando de alguien que está preparando su vida posterior, ¿no? Este documento es un documento oficial
para pasar a la otra vida. Es casi un certificado sellado y timbrado de las virtudes de la Quintrala y de los ritos que está cumpliendo para acceder al más allá. Vicuña Maquena está haciendo crítica en un periodo bastante candente, se podría decir, donde están las mujeres exigiendo sus derechos a educarse, donde están los liberales y los conservadores peleando sobre el tema de la laicización del Estado, pero al mismo tiempo no puede ser tan vanguardista, ¿te fijas? Es decir, yo no puedo ir tan lejos, entonces, bueno, tomo una mujer porque me sale más fácil, ¿no es cierto?, mostrarle a la sociedad porque calzan el estereotipo. Yo creo que el solo hecho de ser mujer instala una tensión en ese contexto que difiere absolutamente de lo que ocurre en el mundo europeo. Ellos reproducen en América lo que hacían en España, ¿no? Claro. Y por lo tanto en este lugar no hacen nada distinto. Entonces, que aparezca una mujer con linaje, con poder, con tierra, rompe absolutamente todo el esquema. Yo creo que Catalina de los Ríos era una mujer que tenía palabra en una época colonial donde las mujeres no tenían palabra. Y eso lógicamente asustaba a cualquier hombre que viera que esta mujer estaba empoderada. Era una mujer que no solamente tenía dinero, no solamente tenía poder, sino que también pensaba. Y pensaba acerca de su propia libertad, pensaba acerca de su propia forma de ver el mundo, de ver la realidad. Y eso lógicamente asusta. Si no asusta hoy día, asusta con mayor razón en una época colonial. O sea que podríamos decir que la Quintrala no fue particularmente distinta en la manera como trataba a sus esclavos. No fue particularmente distinta en su uso y abuso del poder. Tampoco es verificable a ciencia cierta prácticas satánicas o tampoco. Tampoco es cierto lo del Cristo de Mayo. No. Ni tampoco tuvo una particular redención al final de su vida, sino que su conducta fue muy usual. Entonces podemos decir que su problema fue ser mujer, ¿no? Exactamente. Yo creo que eso marca fundamentalmente la situación. Fantástico. Muchas gracias, Andrea. Un gusto. Si bien es cierto que Vicuña Maquena utiliza a la Quintrala y su condición de mujer para levantar su estructura literaria terrible, no podemos caer en el error contrario y buscar blanquear a Catalina de los Ríos y Lisperguer. Ella fue una representante de esa oligarquía chilena con poder absoluto, capaz de doblarle la mano a la justicia ante los delitos más graves, utilizando sus redes de poder, el dinero y la iglesia para salir impune de los delitos más graves, con un año de pena remitida o solo clases de ética. Lo que nos importa y en lo que nos enfocamos es en el temor, la sospecha que despierta una mujer empoderada. En el pasado, en la colonia, seguramente era porque tenía pacto diabólico o porque hacía brujería. Hoy es porque algo raro hizo para obtener ese puesto de poder. Pero entonces, ¿quién fue Catalina de los Ríos y Lisperguer? Pues un personaje histórico, lleno de contradicciones, un ser humano con luces y sombras, algunas más terribles que otras. No es ni la santa del empoderamiento femenino, ni tampoco el demonio lascivo de cabellos rojos. Catalina de los Ríos y Lisperguer fue una terrateniente cruel y despiadada, pero también una mujer que fue capaz de tomar el control de su vida, de sus tierras, de su poder, como era imposible para una mujer realizarlo en esa época. Los zoológicos humanos son un negocio. Hombres, mujeres y niños encerrados en jaulas. Familias Selknam y familias mapuche literalmente fueron secuestradas y fueron azotados, fueron vejados sexualmente incluso. Raptados de su tierra natal para convertirlos en objetos de feria. O sea, imagínate lo que es ser raptado, llevado en un barco en estas moles y de repente estaba ahí en una jaula en París. Los crueles zoológicos humanos en los que se exhibían familias completas de pueblos indígenas que habitaban la Patagonia chilena.
Estamos en la comuna de Estación Central. Estamos muy cerca, muy pocos metros de la Quinta Normal. La gente que pasa por acá diariamente sabe que esto es el Museo Artequín. Sin embargo, no todo el mundo sabe que esto en realidad fue el pabellón chileno durante la Gran Exposición Universal de París de 1889, que celebraba la Revolución Francesa y los derechos humanos. Fue desarrollada por el francés Henri Pic y construida quizá en los mismos talleres, con los mismos materiales de la misma Torre Eiffel. La feria, de hecho, estaba organizada más o menos en torno a esta gran torre emblemática de la ciudad de París. Pero lo que realmente nos interesa quedaba un poco más allá, retirado. Eran los lúgubres, al día de hoy nos parece, jardines de aclimatación. Retrocedamos a 1889. El invernadero y las construcciones de inspiración francesa de la Quinta Normal nos pueden ayudar. El jardín de aclimatación, que quedaba bastante cerca del centro de París, era un lugar lúgubre y tenebroso, lleno de enrejados y jaulas, donde había no solamente animales exóticos, bestias del Asia o pájaros multicolores de América del Sur. Habían familias completas enjauladas de seres humanos, zulúes, bosquimanos y lo más increíble de todo, fueguinos chilenos, instalados dentro de jaulas, raptados y trasladados a este lugar con la autorización del gobierno de Chile. Cabe preguntarse, después de tantos años, ¿quiénes fueron estas personas? ¿Qué padecieron? ¿Qué tenía en la cabeza el gobierno de Chile cuando autoriza esto que hoy nos parece una aberración? Hay que entender por qué, en medio de una feria que celebraba los derechos humanos y las libertades, ocurre semejante atrocidad. Los invitamos hoy a intentar responder estas y otras preguntas sobre este caso desastroso de nuestra historia. El gran atractivo de los freak shows o espectáculos de fenómenos era la exhibición de seres humanos con anomalías físicas y malformaciones, circos itinerantes nacidos en la Inglaterra victoriana que exhibían seres anómalos o aberrantes, desde siameses, enanos y mujeres barbudas hasta individuos de origen exótico, las llamadas rarezas étnicas, indígenas de razas desconocidas para el gran público europeo, criaturas primitivas, despreciables y enigmáticas. Mi nombre es Cristian Báez, soy historiador. El siglo XIX te diría yo que es el siglo del asombro en el mundo europeo. El siglo donde empieza a descubrirse el planeta, lo que hay fuera de Europa. Se fascinó con estos otros, ¿cierto?, que iban apareciendo y que ellos jamás podrían conocer. Por lo tanto, se atraía, se acercaba el mundo extraeuropeo a Europa, con su escenografía y con sus habitantes. Claudio Millacura Sala, coordinador académico de la Cátedra Indígena del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Con la conquista y descubrimiento de América, Europa se sitúa como el centro del mundo. De situarse como centro del mundo es que convoca para la celebración de un hecho que ellos consideran como fundamental, que es la Revolución Francesa, a la realización de una feria de las culturas o la feria del mundo. En las muestras antropozoológicas o zoológicos humanos, yo creo que tiene tres puntales o tres ejes fundamentales para el éxito. En primer lugar, comercial. Un éxito comercial y entraron muchos recursos económicos a los lugares donde fueron exhibidos, ya sea zoológicos u otros lugares, como por ejemplo el Jardín de Aclimatación en París, que es un parque, donde hay todavía diferentes zonas donde perfectamente pudieron haberse encerrado algunas personas, ¿no? Los zoológicos humanos son un negocio, ¿sí? Porque fundamentalmente eran empresarios los que estaban detrás de todo este movimiento de poder llevar un espectáculo. Lo que provoca que con autorización y sin autorización del gobierno de Chile es que familias Selknam y familias mapuche fueran enviadas a Europa para ser exhibidos dentro de los contextos que se van a llamar los zoológicos humanos. El segundo, científico. Se atraía el objeto de estudio a su lugar de residencia, es decir, el laboratorio estaba a la puerta de su casa. Las expediciones científicas, especialmente en el siglo XIX, estaban compuestas por un montón de profesionales, entre ellos los antropólogos, fotógrafos, pintores, dibujantes, geomensores, etc. Por lo tanto, las medidas, porque no podían obtener estos antropólogos en sus viajes, las tenían en casa. Le permitían
a los científicos experimentar, observar, realizar un conjunto de observaciones que siempre van a situar a los blancos y europeos como superior por sobre el resto de las demás culturas. Y esta superioridad siempre va a estar determinada por el color de la piel y por la cercanía o la lejanía que iban a tener de Europa, que le iban a permitir sostener esta superioridad. Y para eso se recurre desde la autorización en los gobiernos hasta el secuestro forzado y la violencia con la que son secuestradas familias para ser llevadas y ser observadas. Y en tercer lugar está el eje político, donde justamente esta empresa comercial, empresa científica, está apoyada por el poder político, dado en ese caso por el apoyo explícito del gobierno de Otto von Bismarck, donde solicita al gobierno chileno facilitar la salida de personas naturales del territorio de lo que en ese momento era Chile. Empresas como las de Karl Hagenbeck, padre fundador de esa aberración atroz que eran los zoológicos humanos, no eran más que empresas de entretenimiento que recorrían Europa exhibiendo seres humanos enjaulados por el morbo de conocer estas realidades diferentes. Pero debieron buscar una coartada, una fachada para evitar los cuestionamientos morales que podían aparecer. Y recurrió primero a una legitimación de orden científico. Es decir, esto no sería la exhibición, el circo de freaks, sino una instancia donde los europeos podrían conocer las realidades de otras culturas del mundo. También buscó otra forma de validarlo a través de una corriente filosófica imperante, el liberalismo, porque debían explicar por qué podían encerrar a seres humanos. Y la respuesta era simple, porque eran inferiores. La primera foto que vi, la compré en Plaza de Armas, y era un grupo de indígenas Selknam, pero sin embargo había un hombre aparentemente occidental, aparentemente europeo, y vestido además a la usanza europea. Además parecía con una fusta, lo cual indicaba algún tipo de dominio sobre estas personas. Este hombre descubrimos con el tiempo que era Maurice Mertre, era un ballenero, un comerciante de origen belga, agente comercial de la gran empresa que armó Karl Hagenbeck, que es el fundador de lo que hoy día son los zoológicos modernos, que comenzó a trabajar el tema de las muestras animales en la ciudad de Hamburgo y posteriormente empezó a acompañar las muestras de animales con personas que dominaban estos animales. Se dio cuenta que la gente venía a ver más a los acompañantes de los animales que los animales en sí. Y así empezó a traer los indígenas samis del norte de Europa, posteriormente siguió con africanos y obviamente empezó a tener a gente de muchas partes del mundo, entre ellos obviamente Chile. ¿Y por qué Tierra del Fuego? Era uno de los últimos horizontes conquistables por el capitalismo moderno. Mi nombre es Hans Milchi y yo soy documentalista. En el año 2002, Christian Baez estaba haciendo una investigación y me mostró algunas fotos. Y las fotos me conmocionaron inmediatamente porque mostraban personas en una situación de haber sido trasplantadas, literalmente, de la realidad donde vivían a una completamente distinta y lejana, y aparecían mirando a la cámara, con una mirada que reflejaba desamparo, que reflejaba sorpresa y que reflejaba humillación. Entonces, lo que me impactó fue una imagen. Y a través de esa imagen me di cuenta que había mucho padecimiento humano, me di cuenta que había finalmente una gran historia que contar. Si tuviéramos que darle una periodicidad, digamos, de lo que fue la exposición antropozoológica o los zoológicos humanos, estas comienzan hacia 1870 y llegan hasta 1930. Del fin de las muestras es el éxito del cine. Pensemos que ya una diversión, podríamos decir, reemplazaba a la otra. La Feria Universal de París, o la Exposición Universal de París, está dentro de la lógica de lo que son las ferias mundiales. ¿Qué se celebraba en esa muestra universal? Los principios básicos de lo que fue la Revolución Francesa. Igualdad, fraternidad, los valores, se supone, de lo que es el mundo moderno hoy día, la democracia, etc. Sin embargo, en esa muestra fueron y se armaron escenografías para llevar personas de otras partes del mundo para ser exhibidas en contextos de zoológico humano. O sea, la libertad, la igualdad, la fraternidad, ¿para quién es? 11 indígenas encadenados en la bodega de un barco. Padres, hermanos, niños y guaguas
que fueron raptados de su hogar en la Patagonia van embarcados hacia París. En las oscuras entrañas del barco apenas pueden ver algo. Solo huelen la orina y el excremento que se acumula. Tienen hambre, sed y por encima de todo están aterrorizados. Afuera, el rugido del mar y el sonido furioso de una tormenta. Dentro de la bodega, el llanto incesante de los niños y los gritos agónicos de uno de los cautivos. A los pocos días, termina su dolor y el silencio se apodera de la bodega. Solo cuando la pestilencia se extiende por el resto del barco, aparecen 2 tripulantes para retirar el cadáver. Lo arrastran a la cubierta de un pie y lo arrojan al mar. El resto no sabe dónde están, dónde los llevan, qué idioma hablan sus captores. Están absolutamente aterrados. John Locke, padre de un liberalismo de primera hora, escribía: vean ustedes, europeos, lo bien que hemos avanzado. Miren desde dónde salimos y hacia dónde no podemos regresar. Una forma de desprecio a culturas aborígenes. También escribía: somos defensores de la libertad, pero solo para los que comparten los mismos intereses de clase, es decir, hombres varones, blancos, propietarios y virtuosos. Es decir, las personas que lograron romper las barreras, llegar a conformar cierta élite. Y el resto queda abajo por haber sido incompetentes, por no haber podido llegar, por tener alguna clase de falla. Una forma de darwinismo que hoy día sigue permanentemente en la mente de algunos, en la forma de: son pobres porque quieren, son pobres porque son flojos. También fue explícito al referirse a estos ciudadanos de segunda clase. Los esclavos no pueden ser considerados parte de la sociedad civil, cuyo fin principal es la conservación de la propiedad, no el bien común. Estas son parte de las razones que esgrimió Karl Hagenbeck y que fueron consideradas absolutamente civilizadas para encerrar seres humanos y exhibirlos como animales. Vinimos a los talleres de la gran compañía de teatro chilena, La Pato Gallina, a hablar con Martín Erazo, que es el director de El extranjero, El último Jaime, y conversar algo sobre zoológicos humanos. ¿Cómo te encontraste con este tema? ¿Te acordáis cuando lo viste por primera vez? Sí. ¿Sí? Sí, yo me encontré con una foto que después me enteré que era Maurice Metre, que era una foto como la clásica foto de un cazador con animales, pero en vez de animales están los Selknam. Claro. A partir de esa foto, leí el reverso de la foto y Selknam que era llevada, qué sé yo, a París, si no me equivoco, que era la foto de París. Empezamos una investigación que después nos lleva al tema de los zoológicos humanos. Sí. Y ahí ya cuando entramos en el tema de los zoológicos humanos empezamos como a subir el nivel de impacto de lo que esa situación era. Y cómo se había establecido ese enorme negocio de los zoológicos humanos durante muchos años. Claro, esto era una cuestión relativamente normal. Era normal. O sea, yo después lo asociaba con temas como la FISA, claro, con estas grandes ferias que hay, o la Estación Mapuche, que están estas enormes ferias donde te pasan un programa y te dicen: aquí están los Selknam, aquí están los mapuches, aquí está tal tribu africana. El interior de la Pato Gallina, todos lo sabemos, ¿no? Que no es solamente un trabajo actoral, no es solamente un trabajo de aptitudes físicas, sino también hay un revoltijo conceptual súper importante. Sí. ¿Cuáles eran las preguntas que aparecían? ¿Estamos hablando de esclavismo? ¿Estamos hablando de vejación del ser humano? Yo creo que una de las más importantes, creo que marca un poco la relación como del mundo occidental desarrollado, digamos, y América, que es este tema de no reconocer en el otro un otro. Es en este contexto de violencia, entonces, donde lo que siempre está primando es esta visión de que lo original, lo indígena, el habitante de este territorio que es anterior a la nación, no es persona, no es humano. Y además, esta relación que hay como con el misterio, con el miedo como al misterio, a lo desconocido, de aniquilarlo o reducirlo o encerrarlo. La respuesta positiva del Estado chileno yo creo que tiene que ver en primer lugar con la conveniencia política, económica, diplomática de relacionarse con el primer mundo. Así como existe un beneplácito de muchas autoridades para la salida de personas del territorio, existieron algunas voces. Carlos Wood Arellano, gobernador en Punta Arenas en la fin de la década del 70, se opone. Esto obviamente fue muy mal visto
fue muy mal visto por el poder central. Las familias no salieron en todo caso, pero sí posteriormente los otros casos que yo ya he revisado, sí tuvieron autorización política desde el gobierno central acá en Santiago. Me cabe muchas dudas que las personas comprendieran exactamente a qué iban. Federico von Gülich, representante del Imperio Germano, se hace cómplice de esta situación, toma la causa y le escribe al Estado chileno. Dice: desprovisto a la verdad de conocimientos especiales, pero convencido de que el gobierno chileno no impedirá la traslación de patagones, de habitantes de Tierra del Fuego, de indios araucanos, etc., a Europa, con tal que el procedimiento a este fin sea decente y digno, me tomo la libertad de rogar a vuestra excelencia que tenga a bien ordenar informaciones en los lugares respectivos sobre este asunto y, siendo posible, hacer valer su autoridad, va a pasearse a Carlos Wood, a fin de que los mandatarios locales de Chile no impidan la traslación de los señalados tipos de raza a Europa, supuesto que los empresarios procedan de un modo que no ofenda el decoro ni la dignidad. La respuesta del Estado chileno es penosa. No ofrecen ninguna resistencia ante las peticiones del Imperio alemán. Y dicen lo siguiente: hoy, en vista de las seguridades que se dan por el digno conducto de usted y en vista del noble fin que se propone la Sociedad Antropológica, el Ministerio impartirá órdenes al gobierno de Magallanes para que se permita al señor Hagenbeck o a la persona que lo represente la traslación a Europa de uno o más tipos patagones o jueguinos, bien entendido que debe consultárseles su voluntad, dándoles a conocer, del modo que sea posible, el objetivo del viaje, su duración y las compensaciones que el empresario debe darles, por lo cual y por la repatriación, en el caso que ésta se exija, deberá rendirse una fianza al gobierno de la colonia. Además está decir que Carlos Wood les dejó clarísimo que estos patagones no entendían nuestro idioma. La investigación de Christian Baes y Peter Mason tiene de notable varias cosas. Una de las más importantes es que logró reconstruir los periplos de 4 grupos originarios del territorio de lo que hoy día es Chile en distintos momentos de la década de 1870 y la década siguiente de 1880. La primera, un grupo tehuelche, la segunda, un grupo cahuéscar, la tercera, un grupo mapuche y la cuarta, un grupo selknam. La segunda cosa muy notable es haber reconstruido, haber encontrado fotografías que les tomaron a ellos en el Jardín de Aclimatación de París, en esta década de 1880. ¿Quiénes fueron las familias que fueron secuestradas o autorizadas a ser llevadas a estos zoológicos humanos? ¿Cómo vivieron? ¿Qué sintieron? Sobre las familias mapuches huiliches que fueron llevadas, poco sabemos. Sabemos que volvieron, porque había un empresario que se había comprometido a que volvieran. Pero de las familias selknam, poco, porque ellos literalmente fueron secuestradas y fueron violentadas. La mayor parte de ellos pasó por París, otras estuvieron en Londres, Bélgica también, Bruselas, es un lugar que se repite. El zoológico de Berlín, la capital de Berlín, nada más ni nada menos que en un zoológico. Fueron vejados y fueron azotados, fueron vejados sexualmente incluso, y murieron, qué sé yo, de una manera con un total desamparo. En el caso de los selknam de 1888-89, ellos en Inglaterra, incluso las autoridades de la iglesia anglicana, cuando van a ver la situación en la que estaban, ¿cierto?, no pudieron comunicarse, porque no hablaban castellano. Y había un traductor, entre comillas, por favor. Me cuesta creer que estas personas hayan sido previamente con un acuerdo, con un contrato, diciéndole, oiga, usted va a ir a tal parte. Eso no fue así. O sea, imagínate lo que es estar siendo un pueblo nómade en una frecuencia, ser raptado, llevado en un barco en estas moles que viajaban meses por el mar, donde había estado la enfermedad, uno moría, no se entendía el idioma, nada. No entendía nada, y de repente estaba ahí en una jaula en París claro. Y después estaba ahí en una jaula en Alemania, si es que sobrevivía, y después estaba ahí en una en Suiza, si es que sobrevivía. Sí. Como vemos, al Estado chileno le importaba un pepino el destino de los pueblos indígenas de la época. No solo eso, quería quedar en buenas condiciones,
con los que realmente importaban, ¿no? Con el Imperio Germano y con el primer mundo. Solo imaginen que en ese momento, mientras en las altas esferas del Estado chileno se tomaban decisiones de este tipo, habían familias que no sabían lo que les esperaba. El secuestro y un traslado atroz de 3 meses en barco sin tener idea dónde eran llevados. Mi nombre es Omar Campos y soy dibujante de historietas. Y esta es mi obra junto con Huevo Díaz. Se llama Raptados. La historia me llegó a través de mi amigo Huevo Díaz. Cuando vivió en Alemania, él conoció esta historia. Fíjate que en el zoológico de Hamburgo se exhibían personas, seres humanos, en su ambiente natural, digamos, simulado, igual como los leones, los osos y todo esto. Y estas personas eran de distintas etnias, esquimales, gente que venía de África, y entre ellos unos Selknam. Lo terrible que pasaron ellos, la peripecia y el horror, está afirmado, digamos, en forma secuencial, en la misma narración gráfica, a través de los silencios, a través de los tiempos, a través del mismo dibujo. El color también me ayudó a reflejar el miedo, me ayudó a reflejar la soledad, la hediondez de un zoológico. El objetivo fue logrado porque mucha gente le llegó la obra así, de la misma intensidad que a mí me llegó la historia. No solo Selknam fueron perseguidos, capturados y exterminados en Tierra del Fuego. También miembros de la cultura Cahuéscar, que habitaban el mismo territorio, fueron a su vez capturados y exterminados como si fueran animales de exhibición en nombre de la ciencia y el progreso. Me llamo Celina Yanyan Catalán, soy descendiente Cahuéscar, soy de la 2ª generación. Precisamente mi nacimiento y mi cuna de nacimiento es Seno Escaire, archipiélago Manuel Señoret. Ahí precisamente nací yo, al lado de los glaciares. Hace muchísimos años funcionamos como cultura cahuéscar por familias. No éramos grupos, ni clanes, ni nada de eso. Mi madre, mi abuela, ellos anduvieron en canoa. Hasta mi hermano mayor alcanzó a andar en canoa. Pero mi navegación fue en chalupa, a remo. En ese tiempo no había motores fuera de bordo. Y nosotros recorríamos toda la zona, recuerdo los glaciares, cuando mi papá separaba los hielos, los témpanos de hielo en el mar con el remo para poder hacer camino para pasar. La Patagonia chilena era tan lejana e inaccesible como podría ser hoy el planeta Marte. Culturas como la Selknam desarrollaron y cultivaron por miles de años un vivir ritual de gran complejidad, sin jerarquías duras, donde vivían ordenados y en completa armonía con su entorno, alcanzando expectativas de vida incluso de 70 años. Este escenario fue el telón de fondo de un verdadero holocausto para estos pueblos. Selknam y Cahuéscar fueron perseguidos, cazados, mutilados y asesinados como animales. Si las jaurías de hombres blancos que los perseguían no los mataban, los hacían desaparecer, llevándoselos a Europa para ser exhibidos como animales, donde morían en la más absoluta confusión, abandono, soledad y desesperación. El impacto inicial, la conmoción inicial que me mueve a retratar esta historia a través del cine es la noción de ponerse en el lugar de esas personas que son capturadas, no saben por quién. Claro, conocían a lo que se denomina hasta el día de hoy, incluso ellos lo denominan el hombre blanco, pero de pronto los capturan por la fuerza, los meten en un barco, en una bodega. Hay una niñita que debe haber tenido aproximadamente 1 año y medio, que venía resfriada y probablemente se contagió de alguna enfermedad infecciosa allí mismo. Y esa niñita murió y después fue tirada, fue, digamos, ocultada en una fosa común. Hay recuerdos de esta historia, recuerdos que yo viví y recuerdos que contaban la mamá, el papá, la abuela. Pues ellos decían igual, no se alejen tanto porque hay unas personas malas que se los
pueden llevar, se los llevan a los niños y después no se ven más, no los vamos a encontrar más. Que habían desapariciones, pero que no se sabía por dónde se iban las personas que se las llevaban vivas. Yo sentí un absoluto grado de responsabilidad con la historia para poder narrar esto. Fue para mí bien lúcido las sensaciones y sentimientos que tenían los personajes. A pesar de que la familia es inventada, digamos, pero el suceso en sí ocurrió, acaeció. Estas personas tratadas como animalitos, ¿cierto? Y cazadas como animales también, anteriormente. Hicimos brindar un testimonio, algo que quedara en el tiempo. Y aquí está. Desde París, la exhibición siguió a Londres y luego a Bélgica, causando asombro y diversión en algunos, pero también compasión en otros. Voces cristianas se alzaron en protesta, demandando la repatriación de esos pobres indígenas. Solo 4 de los 11 indígenas extraídos de la Patagonia volvieron a tierra chilena. El resto fue muriendo por distintas enfermedades a lo largo de la travesía europea. Calafate fue el único que prolongó su estadía en Europa. El pequeño Selknam se quedó un año más al cuidado de un cura, conociendo un poco el mundo civilizado fuera de una jaula. Al cabo de ese año, Calafate desembarcó de regreso a Punta Arenas. Lucía un traje y un sombrero de caballero, verdadero estilo europeo. La exhibición Selknam fue muy criticada por los medios, incluso de prensa, y por la opinión pública en Inglaterra. Se levantó entonces una protesta que fue de nivel diplomático. Las autoridades inglesas le dijeron a las autoridades chilenas que no era posible seguir con esta exhibición y que ellos tenían que poner término a esto. El niño, que como decimos en las crónicas aparece mencionado como Calafate, con ese nombre, él consigue quedarse en Europa. ¿Ya? Y esto es bien increíble porque a pesar de todo el revuelo que se había generado por la situación, las autoridades chilenas mantuvieron la negligencia y lo dejaron. Y de pronto las crónicas de nuevo dan cuenta que un año después el padre Beauvoir, un cura salesiano, lo encuentra en un viaje de vuelta, de regreso entre Montevideo y Punta Arenas. Y ahí se lo lleva a la misión de Punta Arenas y este chico aparece incluso como un colaborador del primer diccionario de la lengua Selknam que hace este cura Beauvoir. Ahora, yo me pregunto, ¿quién sería el autor de este libro? Si finalmente era Calafate quien dominaba el Selknam y probablemente ya a esa altura dominaba también el español. Y finalmente este chico Calafate aparece mencionado como muerto y llevado a la isla Dawson, donde allí fueron confinados los indígenas de los distintos grupos originarios que fueron de alguna manera rescatados por los curas para que no fueran muertos por los estancieros que se estaban tomando su territorio y tuvieran un lugar donde finalmente tener un buen morir. ¿Ya? Y entre ellos estaba Calafate y las crónicas dicen que perece allí a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Al ir a Europa, lo que nos propusimos fue recorrer aquellos lugares donde se suponían que hubiesen estado los indígenas y sus huellas, digamos. Ahora, no solamente desde el punto de vista de la curiosidad de historiador, sino que también desde el punto de vista humano para saber qué hay hoy día ahí. Específicamente en el caso París, donde he estado afortunadamente varias veces recorriendo archivos y en este caso puntual un par de veces en el jardín de aclimatación, y me atrevería a decir que hoy día no es muy distinto a lo que fue en ese minuto. Se mantiene un parque, digamos, dedicado al cuidado de especies silvestres, de especies de árboles, qué sé yo. Entonces, en esa lógica todavía hoy día sigue siendo un jardín de aclimatación. Le han puesto algunos juegos, le han puesto algunos carruseles. Es un parque de entretención familiar. Es bastante curioso que en este parque de entretención familiar, hoy día, hace muy poco haya sido un lugar donde fueron exhibidas personas, también siendo un lugar de entretención familiar. Esta escena es la escena más significativa que me ha tocado filmar
en la Universidad de Zúrich, en el Instituto de Antropología, donde aún yacían los restos de 5 personas que habían sido llevadas ahí hacía 128 años, después de ser exhibidas y maltratadas durante un penoso periplo como exhibiciones llamadas zoológicos humanos. Sin nosotros saberlo, nos dicen pocos segundos antes que nos van a mostrar esta osamenta. Sentí que era un momento que de alguna manera estaba guiado por el espíritu de los pueblos australes que nos habían impulsado hacia allá para que se conociera una historia que es una historia de esas historias secretas e importantes de la historia de la humanidad. Pudimos entrar a una sala donde ahí vimos que estaba toda la disposición, incluso escénica, de estas cajas especialmente preparadas para conservar osamentas, y nos las abrieron. Y yo di algunas instrucciones básicas a Enrique Ramírez, el director de fotografía, antes de entrar, respecto del respeto que teníamos que tener por las osamentas, por no hacer planos muy cercanos, sino que mantenernos en un cierto ángulo, pero que también era importante que esto se conociera, porque era la única manera de poder generar un conocimiento sobre el tema y posteriormente, bueno, lo que iba a venir después era todavía insospechado. Y después de esto, al llegar a Chile, nos dirigimos directamente a la comunidad cahuéscar y accedieron a ver un material que nosotros les llevábamos y el impacto fue muy grande para ellas. Eso se refleja en sus miradas, se refleja en su emoción al ver las imágenes y creyeron que todo esto, en un mundo donde hay tanta mentira, creyeron que esto era cierto y creyeron que también era perentorio proponerse traer estos restos de vuelta, y así lo manifestaron automáticamente. Ellos vieron constatar lo que habían escuchado por parte de sus abuelas. Probablemente no necesariamente había un vínculo directo, pero independientemente de eso, era un acto y eran imágenes muy simbólicas y muy importantes para ellos para cerrar un proceso personal, su propio sentido de ser cahuéscar en este caso. Nunca hemos tenido conocimiento de que Chile haya hecho eso, de que Magallanes haya participado en todo eso. Y pasando el tiempo, los años, yo soy dirigente y me voy a dar cuenta de que realmente eso era verdad. Cuando a nosotros nos dicen que hay unos restos en tal lugar y son cahuéscar. Sí, fue muy fuerte. Fundamentalmente la señora Celina Yanyan, que toma contacto directo con los antropólogos suizos a través de Skype, por una videoconferencia que ellos solicitan para conversar personalmente sin intermediarios, y se comprometen entonces los científicos suizos a hacer esta restitución, en donde los restos vuelven al lugar del que nunca debieron haber salido, y se genera ahí también probablemente el último funeral fueguino en la historia de la humanidad. En el año 2010, gracias a la perseverancia y profundo sentido de dignidad y memoria de las dirigentes encabezadas por Celina Yanyan, más el apoyo de antropólogos suizos, y a pesar de la escasa y torpe colaboración del Estado chileno, las osamentas son finalmente repatriadas y regresan a Chile. Cuando nosotros los fuimos a buscar, a mí fue precisamente, me llegó bastante, pues fue muy conmovedor. A pesar de que se opusieran las autoridades, que hubo bastante obstáculo, era traerlo de alguna forma. De alguna u otra forma, traerlo nomás. Esa era mi intención, traerlo. Y cuando íbamos pasando así, de repente en la aduana, en
en el avión, de repente había como temor. Sentía como ese temor. Que digan hasta acá nomás y lo devuelvan. Entonces, por lo tanto, hasta que no estuvimos en Chile, recién pudimos respirar bien. Cuando las osamentas fueron recuperadas, comenzó un complejo proceso de repatriación que dejó ante todo en evidencia la falta de capacidad del Estado para hacerse cargo de lo ocurrido. Pero no solo eso, la falta de memoria histórica, de sentido de respeto por la cultura a lo acontecido a estas familias magallánicas, incluso hasta el día de hoy. Yo siempre tuve un rechazo hacia el blanco por esto mismo. Pero cuando ya se sabe esto y que hay otras personas blancas que intentan ayudar a apaciguar un poco el dolor y ver la forma como retribuir, ya uno empieza a cambiar la mirada hacia el blanco. Porque si no, yo tampoco le estaría dando esta entrevista a usted, porque usted es blanco. La mayor vergüenza que nos recuerdan los zoológicos humanos es justamente lo poco humano que fuimos respecto a poner claridad a un episodio absolutamente vergonzoso de la historia de Chile. Imagínate solo por un minuto lo que debe haber sentido un fueguino acostumbrado a las estepas amplias, a los cielos infinitos, azules, con muy poca gente a la redonda, verse de pronto secuestrado y arrastrado a las bodegas oscuras de un barco, arrastrado durante meses para luego despertar, salir a una ciudad completamente insólita, rodeado de moles de cemento, hacinado de personas hablando lenguajes extraños, encarcelado y exhibido. Debe haber sido lo más parecido a una abducción extraterrestre que pudieron haber vivido. Quizás una pesadilla de la que constantemente querían despertar.